Dios te bendiga mucho. Hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos porque de la misma manera como el mundo entero está siendo dañado y atacado grandemente por el coronavirus, de igual forma todos vamos a estar afectados muy seriamente por los eventos que se están armando y que están siendo anunciados públicamente en todos los países del planeta. Hoy es 27 de mayo del 2020 y estamos viviendo en el tiempo de principios de dolores según Mateo 24. Bíblicamente ese es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Bueno, hoy vamos a hablar del nuevo orden mundial. Tenemos por un lado la Organización de las Naciones Unidas que desde el año 2015 está dejándole saber al mundo y está trabajando en una agenda llamada Agenda Global y también tiene el nombre de Agenda 2030 para implementar un gobierno único en el año 2030. 2030 y estamos en el 2020. Y este gobierno único mundial lleva el nombre de Nuevo Orden Mundial. Sí, así mismo como usted lo está escuchando, las Naciones Unidas tiene como meta tener implementado un gobierno único mundial en el año 2030, repito, solamente dentro de 10 años, dentro de 10 añitos. Y lo impresionante es que el desarrollo de dicha agenda encaja perfectamente con los eventos que las profecías bíblicas de Daniel 2 y Daniel 7 y la profecía de Apocalipsis 13 anuncian que van a ocurrir en un breve plazo. ¿Coincidencia? Claro que no. Claro que no. Esto es simplemente confirmación de lo que la palabra de Dios nos previno con mucho tiempo de anticipación para que estemos apercibidos, para que usted y yo estemos apercibidos de estas cosas y no nos dejemos engañar. Hace unos 2000 años, el mismo Señor Jesús en Mateo 24, 4, 5 nos lo avisó por adelantado, diciendo, y voy a leer de la Biblia: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Lo relevante es que la iglesia de Cristo de hoy parece estar dormida ante esta palabra. No sería la primera vez, puesto que cuando el Señor Jesús vino por primera vez, también estaba por escrito mucha información sobre su nacimiento. Mire, estaba por escrito de que el lugar donde iba a nacer, la ciudad donde iba a nacer, las señales en el cielo que iban a ocurrir, etcétera, y otras muchas señales más. Entonces, el Señor nació y su pueblo que estaba esperando su nacimiento ni se enteró. Hoy la Biblia profetiza que vendrá un gobierno mundial cuyo gobernante es el anticristo. Pero la iglesia, referente a esto y al conocimiento de los tiempos, el enemigo la tiene entretenida con el coronavirus mientras él trabaja en la ejecución del nuevo orden mundial y en el surgimiento del anticristo. Tanto la Biblia como las Naciones Unidas plantean el surgimiento de un gobierno mundial, un gobierno autoritario que tiene control absoluto sobre la población mundial, sobre las familias, sobre la educación, los medios de producción, la religión, el sistema bancario y de comercio, la implementación de medidas del diario vivir, la alimentación, la policía y las fuerzas armadas, la sexualidad humana, las leyes y su aplicación, el medio ambiente y todas las actividades de la vida común de todos los ciudadanos
de la tierra. En este punto hay dos preguntas lógicas a formular. La primera es, ¿las Naciones Unidas tienen tanto poder para producir estos cambios a nivel mundial, al nivel de toda la tierra? ¿Es esta organización tan poderosa que puede tornar la vida de toda la humanidad? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Las Naciones Unidas no solo tienen esa capacidad, sino que tiene planeado hacerlo colocando a Dios y a sus leyes, estamos hablando de la Biblia, fuera de su agenda, la llamada Agenda 2030, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se identifique con el Dios de la Biblia, con este Dios, con el Dios de la Biblia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, dice 2 Tesalonicenses 2:4. Esto es lo que está planificando las Naciones Unidas a través de la Agenda 2030. No seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios 3:7. Teme a Jehová y apártate del mal. Buen consejo. ¿Dónde radica el poder de las Naciones Unidas? Bueno, vamos a conocer esta información, pero primero veamos una breve historia de lo que es las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Pues las Naciones Unidas nacen oficialmente el 24 de octubre de 1945 como una organización intergubernamental por la necesidad de evitar otro desastre mundial como fue la Segunda Guerra Mundial. Con anterioridad existió la Liga de las Naciones, la cual fue formada posteriormente a la Primera Guerra Mundial en el 1920 y con el objetivo de mantener la paz mundial, pero su efectividad fue muy limitada hasta su disolución en el año de 1946. En el caso de las Naciones Unidas, los representantes de 50 países se reunieron y redactaron su carta constitutiva. Y como sucede en muchos de estos casos, sus acuerdos estuvieron también sujetos a los intereses de las grandes élites mundiales que trabajan siempre por tener mayor control y poder. Hoy las Naciones Unidas tienen su sede principal en la ciudad de Nueva York, a orillas del río Hudson, en terrenos donados por el multimillonario David Rockefeller, un miembro destacado de esta élite del poder mundial. Las Naciones Unidas es la entidad, que no le quepa a usted la menor duda, más poderosa de la tierra, que tiene control sobre los países y sus gobiernos. 193 de los 195 países existentes son miembros de las Naciones Unidas y solo los dos restantes, el Vaticano y Palestina, son estados observadores. ¿Dónde radica el poder de las Naciones Unidas? Pues en ser la entidad mundial, escuche esto, encargada de la administración, de las asignaciones de ayudas, de planes, control y recursos para todos los países, imponiendo sus propias reglas y criterios. Es el prestamista, es el policía. Las Naciones Unidas es el juez del mundo y ejerce su control mediante sus organismos. Por ejemplo, tenemos el Fondo Monetario Internacional, que es la entidad que le presta a todos los países, presta dinero a todos los países. El Banco Interamericano de Desarrollo, que es el encargado de planificar el desarrollo de cada una de estas gobiernos o países que buscan ayuda en esta institución. También tiene otro organismo que es la Organización Mundial del Comercio. Fíjese usted en estos primeros tres que hemos hablado: el dinero, el desarrollo y el comercio. También tenemos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, llamada UNICEF,
la Organización Mundial de la Salud, también otro organismo mediante el cual las Naciones Unidas ejerce control de todos los países del mundo, es mediante la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para el Desarrollo Industrial y la Organización de los Estados Americanos. En otras palabras, cualquier país del mundo que necesite ayuda para su desarrollo acude a uno de estos organismos mundiales de ayuda y de desarrollo, y todos son dependientes de las Naciones Unidas. Y esta entidad está dirigida por intereses de las élites mundiales de poder que le imponen sus leyes al mundo entero. Controla áreas de gobiernos y producción, y lo más importante, no tiene ningún organismo autónomo que le supervise a ello. Increíble esto. Es la entidad que le presta a todo el mundo. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, igual que las Naciones Unidas se están enseñoreando de los países necesitados. Seguimos leyendo Proverbios 22 y dice: el que toma prestado es esclavo del que presta. Y esto es lo que está sucediendo con la Organización de las Naciones Unidas. En conclusión, las Naciones Unidas es la entidad más poderosa de la Tierra, que tiene control sobre la vida de millones de ciudadanos del mundo a través de los gobiernos y de sus políticos, muchos de los cuales se les tilda de corruptos. Increíble, ¿verdad? Bueno, el escenario es este: un evento mundial que es el inminente surgimiento de un gobierno autoritario único mundial, descrito por dos entidades. Por una parte, la Biblia, que nunca se equivoca, nunca se ha equivocado y nunca se equivocará en sus profecías, y por otra parte, la Agenda 2030, muy bien elaborada por las Naciones Unidas y lista para estar operando, siendo de dirección para el gobierno, un gobierno único mundial, que es dependiente y es, como ellos le llaman, nuevo orden mundial. Y su gobernador mundial va a ser, según la Biblia, el anticristo. La fecha para implementar la agenda, según las Naciones Unidas, el año 2030, el 2030, dentro de 10 años solamente. Segunda pregunta lógica: ¿qué ejemplos podemos encontrar de países que estén renunciando a su cultura, a su idiosincrasia, a sus valores ciudadanos, a historia, a bandera, a leyes propias, símbolos patrios? ¿Qué países están dispuestos a tener un himno nacional diferente, un pasaporte, una moneda distinta, independencia nacional no acorde a lo que ha sido su historia, etcétera, para formar entonces parte del nuevo orden mundial? Bueno, la respuesta es Europa. Increíble, ¿verdad? Casi la totalidad de los países de ese continente están enfocados en establecer un solo bloque de países que responden a la meta de las Naciones Unidas de formar un único gobierno mundial, tal y como está escrito en el libro de Daniel, aquí en la Biblia, y en el libro de Apocalipsis. Y hoy ya Europa responde a los siguientes estamentos alcanzados para la formación de un nuevo orden mundial. Escuche con mucha atención esto. Ya Europa es una Unión Europea, así es como se le llama, y está formada por 28 países, una única bandera, la bandera de la Unión Europea, un himno nacional europeo, un día de celebración del Día de Europa, que es el 9 de mayo, una moneda que es el euro, un banco europeo para todas las naciones, un pasaporte común europeo, un parlamento europeo que emite leyes para toda la Europa, para todos los países de Europa. Increíble esto. ¿Quién se iba a imaginar que países europeos
dueños cada uno de su propia historia, labrada a través de cientos y hasta miles de años. Roma, bueno, Italia, Alemania, Francia, con historia de grandes conquistas. A través de estos países han surgido grandes hombres que han influenciado todas las naciones del mundo. España, Grecia, Rumanía, Austria, Hungría y demás países. Ya Europa está prácticamente preparada para la instalación del nuevo orden mundial. Difícil de creer, ¿verdad? Pero esto es lo cierto. Vamos entonces a conocer lo que dicen las profecías sobre este gobierno mundial. Vamos a echar un poco atrás, porque esto se dice muy fácil, pero ha sido el producto de un trabajo muy bien hecho por gente de mucho poder, el configurar lo que es esta Unión Europea, convencer a tanta gente con tantos idiomas distintos, costumbres diferentes, idiosincrasia, historia distinta, para que se olvide de todo esto y vengan a formar entonces un nuevo orden mundial, donde ya no va a haber banderas de cada país, donde ya no va a haber himno nacional, donde no hay un pasaporte, ni siquiera una moneda, ni siquiera un escudo nacional, etcétera, etcétera. Increíble esto, increíble. Se dice muy fácil, pero es el producto de una mente, de muchas mentes, que han dependido de una solamente durante un montón de años y que ahora ya podemos decir que Europa está preparada prácticamente para la instalación de un nuevo orden mundial. Muy bien, entonces vamos a conocer lo que las profecías dicen al respecto y a compararlo con los objetivos que tienen las Naciones Unidas en su Agenda 2030. Veamos Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13. Apunte eso, anótelo. Y anótelo porque son capítulos pequeños, con pocos versículos, pero ahí está toda la información que usted y yo necesitamos saber del por qué están sucediendo estas cosas en el día de hoy. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? De hacer cumplir este propósito que se ha propuesto las Naciones Unidas, que se han propuesto estos hombres poderosos del mundo a través de las Naciones Unidas. ¿Respondiendo a quién? ¿Respondiendo a sus propios pensamientos? No, respondiendo a alguien más arriba que ellos, que la Biblia, como lo vamos a ver más adelante, lo presenta como el príncipe de este mundo que se llama Satanás. ¿Qué tal si comenzamos con el libro de Daniel? Pues en el libro de Daniel capítulo 2 encontramos una profecía dicha hace un poco más de 2300 años que narra el surgimiento de 6 imperios mundiales. En el tiempo del rey Nabucodonosor en Babilonia, pues este rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una gran estatua compuesta de diferentes metales que le turbó su espíritu este sueño y ningún sabio de su imperio lo pudo descifrar. A esto le agravó el hecho de que el rey no recordaba bien el sueño. Escuche esto. Y exigía no solamente que le dijeran el sueño, sino que le dijeran su interpretación. Cosa difícil. A lo que los sabios y magos de la corte respondieron al rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey.
salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Increíble. Bueno, esto fue lo que los sabios, lo que los astrólogos le respondieron al rey. Mas Daniel fue mandado a buscar y le dijo al rey: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Subraye esto: lo que ha de acontecer en los postreros días, en los días que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces Daniel reveló la profecía que presenta los imperios mundiales que se iban a suceder a través de la historia, de los cuales 4 ya han ocurrido exactamente con las mismas características como fueron profetizados por Daniel. Y la historia universal, la historia que usted y yo estudiamos cuando estábamos en la escuela, se ha encargado de su comprobación y verificación. En otras palabras, la Biblia no se equivoca. Los 4 imperios mundiales acontecidos son Babilonia, al cual le siguió el de los medopersas, tal como Daniel lo profetizó. A este le continuó el imperio griego, al que le siguió el imperio romano. Todos estos eventos sucedieron con la misma precisión con que Daniel lo profetizó, cuando interpretó la estatua de diferentes metales que el rey Nabucodonosor había soñado. Y entonces nosotros deducimos que por ley de asociación, si aquella parte de la profecía se cumplió exactamente como fue dicha, nosotros podemos estar seguros, usted y yo podemos estar completamente seguros que la profecía, la parte de la profecía que falta por cumplir, será cumplida con igual precisión y exactitud. Claro que sí, claro que sí. Referente, bueno, hablamos de los 4 primeros imperios, referente al surgimiento del 5º imperio mundial, que es el motivo de nuestro estudio y que vemos venir en la actualidad. Daniel 2 lo coloca en los pies de la estatua, y cuando describe los pies y los 10 dedos, refiere a un imperio que va a surgir de países del antiguo imperio romano. Daniel refiere a los 10 dedos de los pies como 10 reinos o gobiernos pertenecientes a países correspondientes a la división que tuvo el imperio romano: 5 de Oriente y 5 de Occidente, que fue como el imperio fue dividido. El imperio fue tan extenso que para gobernarlo con mayor control, el emperador Diocleciano lo dividió en 2, uno de Oriente y otro de Occidente. También con respecto a este gobierno mundial, Daniel lo describe como dividido y frágil, en parte fuerte y en parte débil. Esto se refiere a la relación de los 2 elementos que lo forman. Uno político hegemónico que gobierna, al frente del cual va a estar el anticristo, y el otro elemento es religioso ecuménico, de manejo de masas, que apoya al anticristo y gobierna con él, al frente del cual va a estar la persona del falso profeta. Ambos poseen intereses mezquinos, individuales, unidos solo por conveniencias estratégicas, circunstanciales, hechas mediante alianzas políticas, las que la Biblia llama alianzas humanas, en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13. Para el surgimiento de este último gobierno mundial, en los días de hoy, miles de elementos y eventos en todos los países del mundo se están acoplando y ensamblando como si fuera la construcción de un edificio próximo a inaugurar.
Así de adelantado está el surgimiento del último imperio humano, como le llama la Biblia, o nuevo orden mundial, como le llaman las élites, que lo promueven a través de las Naciones Unidas, las cuales es un medio de promoción e introducción. Veamos ahora otra profecía que está en Apocalipsis 13. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que las Naciones Unidas tienen el poder y realmente ya tiene muy adelantado lo que ellos llaman el nuevo orden mundial, puesto que, como vimos anteriormente, Europa está prácticamente listo para que empiece por ahí este nuevo orden mundial. Esto por un lado. Y hasta le tienen fecha. Bueno, ellos le tienen fecha. Mediante una agenda que se llama Agenda 2030, quieren decir que en el año 2030 van a tener este gobierno único mundial ya implantado. Vimos la profecía, por otro lado, las profecías de Daniel, que habla de varios gobiernos que van a surgir, de los cuales los 4 primeros gobiernos ya han sido sucedidos y ya han ocurrido tal y cual Daniel lo dijo. El 5.º gobierno, que es del cual estamos hablando, hasta este momento coincide grandemente con lo que las Naciones Unidas están preparando. Increíble, increíble. Bueno, vamos a conocer ahora otra profecía que la vamos a encontrar en Apocalipsis 13, que también habla de lo mismo. Habla de que en estos tiempos va a surgir un nuevo gobierno, un gobierno humano que va a gobernar en toda la tierra. Lo mismo que Daniel está hablando, lo mismo que las Naciones Unidas tienen planificado para el año 2030, dentro de 10 años solamente. Apocalipsis 13 es el elemento más importante que complementa esta profecía del último gobierno mundial, que Dios nos dejó esta información por escrito. Y lo hizo no para asustarnos, ni lo hizo para aterrorizarnos, sino por lo contrario, para que estando nosotros apercibidos, todo esto está aquí, para estar nosotros apercibidos, entonces podamos así vivir en paz, seamos entendidos en los tiempos y sus sazones. Para eso Él lo hizo, para que comprendamos las razones de los sucesos y que sepamos escoger lo mejor, y lo mejor se llama Cristo. Claro que sí. Apocalipsis 13 es una profecía de gran simbolismo, y hay personas que le tienen temor a leer estas cosas. Y repetimos, esto no es algo puesto aquí por Dios para que lo tomemos miedo, sino para que le tomemos confianza. Lo que pasa es que no podemos empezar a leer la Biblia por Apocalipsis. Claro que no. Imagínese usted que empiece a ir a la escuela uno de sus hijos y lo primero que va a hacer es aprender la tabla del 7 o la tabla del 9. Tiene que empezar por la del 2, más luego la del 3, la del 4, y eso pasa con Apocalipsis. Apocalipsis 13 es una profecía de gran simbolismo, pero tiene claro un gran mensaje, que es el que nosotros necesitamos conocer y manejar con lujo de detalles en los días de hoy. Fue escrita por el apóstol Juan y es de grande revelación sobre el gobierno final. Lo que nosotros estamos viendo no aquí, sino allá. En la televisión, en el internet, etcétera, etcétera. Este es un ministerio que se ocupa de las cosas que están sucediendo a diario en el mundo, darle respuesta a través de lo que fue escrito, y aquí encontramos la solución de cómo nosotros debemos de manejarnos
cuando vemos cada evento de esto que están ocurriendo. Este es un ministerio escatológico, que quiere decir que estudiamos los eventos de los últimos tiempos. Y le invitamos a que a través de estas cosas que decimos así, aquí usted pueda también llevar el conocimiento a otras personas que son amistades, que son sus familiares, porque el Señor nos manda a llevar el Evangelio a todos los lugares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, mediante estos videos que usted puede tomarlos y mandarlos hacia otros lugares que usted no puede ir por la distancia. Muy bien, muy bien. Apocalipsis 13 nos revela una cantidad enorme de detalles que resulta imposible equivocarnos a la hora de identificar sus rasgos principales. Así de importancia es este capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces vamos a conocer algunas de las características de este reino último o gobierno mundial, cuyos personajes principales son, escuchen, Satanás, llamado también el dragón, el anticristo, nombrado como la bestia, y el falso profeta, quien es el líder espiritual. ¿Me acompaña este estudio? Bienvenido. A medida que detallamos Apocalipsis 13, le invitamos a usted, querido hermano amigo, a que vaya comparando la increíble afinidad y similitud entre las características del gobierno planteado por las Naciones Unidas, el descrito por Daniel 2 y 7 y el que vamos a conocer en Apocalipsis 13. Va a encontrar que se trata del mismo gobierno descrito con diferentes palabras. Exactamente el mismo gobierno. Dicho de otra manera, lo que se dijo por tanto tiempo que iba a venir, ya está viniendo. No solamente está viniendo, sino que se está sintiendo la cercanía de su llegada. Como cuando se acerca una tormenta, que esta nunca llega de improviso, sino que primero los cielos se nublan, llegan las tinieblas, comienza a llover, los vientos soplan cada vez con mayor fuerza destructora, hasta que el centro de la tormenta se hace presente con toda su furia y roba, mata y destruye todo lo que encuentra a su paso, todo lo que no esté bajo el abrigo y protección de una fuerza superior, en este caso bajo el abrigo del Altísimo, que es Cristo Jesús, el Todopoderoso. Desde el versículo 1 de Apocalipsis hasta el versículo 9 se narra el surgimiento al escenario público de un hombre enigmático, cruel, dictatorial, al cual Apocalipsis llama la bestia. Oiga qué nombre. No se encontró otra figura de algún animal para compararlo. Es algo tan horrible que se le llamó la bestia. Este personaje presenta características semejantes a los reyes que con gran crueldad y violencia gobernaron sobre los 4 primeros reinos mundiales descritos por Daniel. Igual la Agenda 2030 de las Naciones Unidas deja saber que su nuevo orden mundial, como un gobierno autoritario sin posibilidad para nadie de poder disentir de sus leyes. En Apocalipsis 13:2, hablando del gobernante llamado la bestia, dice, y el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Y el versículo 4 dice, y adorando al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Entonces vemos primero que el dragón, que es Satanás, no solo le otorga todo su poder al anticristo, sino que le da su trono como príncipe de este mundo. Recordemos que cuando Satanás era el querubín perfecto, sirviendo a Dios
y fue echado del cielo por querer igualarse a Dios. Sus poderes nunca le fueron quitados. Y estos son los poderes que él le otorga al anticristo. Además de su trono como príncipe de este mundo. Así le llama la palabra, el príncipe de este mundo. Pero recordemos que sobre cualquier príncipe reina el rey. Y el rey de reyes y señor de señores de este mundo y del universo se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, continuando con Apocalipsis, versículo 5, aquí dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias contra Cristo. O sea que se trata del anticristo porque habla en contra de Cristo y de todas las cosas que significa Cristo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea que el tiempo que Dios le permite actuar al anticristo es 3 años y medio. Daniel 2, 20, 21 dice que Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Entonces, no es que el anticristo gobierna sobre la palabra de Dios, sino que Dios se lo permite con un propósito y solo por un tiempo, solo por ese tiempo. 3 años y medio. El versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí habla nuevamente de su conducta de anticristo. Estamos hablando de este gobernante, el que va a estar al frente de este gobierno mundial. Y continúa diciendo también, y se le dio autoridad sobre toda tribu, escuche esto, pueblo, lengua y nación. Y esto confirma que su gobierno será un gobierno mundial, que abarca todos los países del mundo. Un gobierno mundial como planifica tener las Naciones Unidas en el año 2030. O sea, solamente dentro de 10 años. Otro punto importante que Apocalipsis nos deja saber es que el anticristo va a tener un ayudante. Esto sí es importante. Un lugarteniente quien le va a promover y va a ser quien le adore como si fuera un dios. Este ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia. Esto es el anticristo. Así dice Apocalipsis 13, 12. Y el versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra, sigue hablando del falso profeta, con las señales que le es permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen de la bestia, a que le hagan imagen a la bestia. O sea que el falso profeta se trata de un líder mundial relacionado con la adoración de imágenes y que aprueba, promueve y se identifica como parte de esta agenda de las Naciones Unidas para la implementación del nuevo orden mundial. Por último, en este breve estudio sobre las increíbles similitudes de forma y de fondo que existen entre el nuevo orden mundial de las Naciones Unidas con su Agenda 2030, de estas similitudes con las profecías de Daniel 2 y Daniel 7 y con las profecías Apocalipsis 13. Bueno, entonces vamos a tocar otro punto y este es el que presenta el versículo 16 y el versículo 17 de Apocalipsis, hablando del trabajo del falso profeta a favor del anticristo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este versículo que presenta el método por el cual el gobierno mundial va a tener el control absoluto y total de la población a través de una marca en la frente o en la mano derecha,
es una prueba inequívoca de que se trata del mismo método aprobado por las Naciones Unidas para a todos los ciudadanos de este mundo les sean colocados un microchip o microchip que le permita acceder a los servicios que necesite para manejarse como parte de esta sociedad. Y si no tiene la marca, entonces no podrá comprar ni vender. Imagínese usted una señora que va al supermercado y al pagar, al llegar a la caja y querer pagar, saca su tarjeta de crédito y le dice: no señora, ya usted tiene que pagar con la marca que se supone que usted debe tener en la mano derecha o en su frente. Y si no la tiene, pues no va a poder comprar. O que esta señora vaya a llevar a su niño que se le enferme y lo lleve al médico. Y todos los récords médicos van a estar en esta microchip en la mano derecha de este niño. Y que el niño no lo tenga. O que ella vaya a pagar y no pueda pagar en cualquier otro sitio, en una tienda, etcétera. O vaya a pagar la universidad de sus hijos y no pueda hacerlo, porque para esto no va a valer el dinero, sino lo que usted tenga en su banco va a ser manejado a través de esta marca en la mano derecha o en su frente. De esto se trata. Usted no va a poder comprar ni vender, ni va a poder tener las actividades normales dentro de la sociedad. O sea que usted va a vivir una vida fuera de la sociedad si no tiene esta marca. Imagínese usted. En definitiva, el gobierno de que habla el libro de Daniel, el que habla Apocalipsis y el que hace referencia las Naciones Unidas, que pretenden implementar en el año 2030, es el mismo gobierno dictatorial, anticristiano, encabezado espiritualmente por Satanás, el cual va a inaugurarse luego del arrebatamiento de la iglesia. Hasta aquí hemos querido dejar correr esta enseñanza. Esta enseñanza abarca mucho más, pero por la magnitud y gran importancia de lo que hasta este momento se ha dicho, consideramos necesario que lleguemos a este punto y le demos un repaso. Que escudriñemos esta información porque es reveladora de lo que la palabra de Dios quiere que su iglesia sepa referente a los tiempos en que nosotros estamos viviendo, que son peligrosos, dice la palabra. Mirad pues con diligencia cómo andas, dice Efesios 5:16, no como necios, estás escuchando, no como necios, sino como sabios. Así es como la Biblia quiere que nosotros caminemos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que estemos apercibidos sobre los tiempos que nos ha tocado vivir. Nosotros somos una generación única y favorecida, hemos dicho en muchas ocasiones, porque tenemos el privilegio de ser testigos de un montón de profecías que se dijo hace miles de años y hoy lo estamos viendo cumplirse con nuestros propios ojos. Como el surgimiento de Israel como nación en el 1948. Si alguien le pregunta, dime un milagro que nosotros podamos ver en la Biblia, lo decimos esto con mucha frecuencia. Pues el surgimiento de la nación de Israel, que desapareció como nación en el año 70 después de Cristo, y casi 2000 años después, en el 1948, de nuevo surgió como una nación, como realmente estaba dicho que iba a suceder en las profecías de la Biblia. El acortamiento de los días son profecías que nosotros estamos viendo, y instituciones como la NASA nos dan a entender que estas cosas están sucediendo en los días de hoy.
el avance de la ciencia, como dice el libro de Daniel. Increíble lo que la ciencia ha avanzado. En menos de un siglo nosotros hemos pasado de prácticamente el caballo, andar en caballo en carreta, a los vehículos, los carros, la velocidad que nosotros alcanzamos, no solamente en este sentido, sino en sentido general de los avances que la ciencia ha hecho en todos los aspectos. La capacidad del hombre de ir en poco tiempo a lugares distantes, inclusive la luna, que Daniel también habla de que de esta forma nosotros identificamos en los tiempos que estamos viviendo, y Daniel decía que esos eran tiempos finales. La tecnología para controlar, dominar y dirigir las personas mediante la marca. Eso es increíble, increíble, no solamente para saber el lugar donde se encuentra, sino para tener, como hemos dicho, control absoluto y total de esta persona. ¿Quién le dijo esto a Juan a principios de siglo, de que iba a haber esa tecnología? Definitivamente fue Dios que puso eso en su boca, en su mano, para que los dejara por escrito y sepamos nosotros que cuando estas cosas estén sucediendo, el regreso de nuestro Señor está cerca. Y quizás la más impactante para nosotros es la aparición de la plaga, pandemia o peste del coronavirus, porque esto está haciendo estragos en todo el mundo en el día de hoy. Igual que vemos el cumplimiento de estas profecías, así de cerca nosotros estamos viviendo en tiempos del surgimiento del nuevo orden mundial al mando del anticristo y del falso profeta. El surgimiento del gobierno mundial promovido por las Naciones Unidas en su Agenda 2030 es el cumplimiento, como lo hemos visto, no solo de la profecía de Daniel 7 y Daniel 2, sino la del Apocalipsis, el capítulo número 13. Y las implicaciones de esta realidad son muy serias y grandemente peligrosas para la iglesia si no se acoge a la voluntad de Dios y de su palabra. Hoy más que nunca tenemos que leer, escudriñar su palabra, buscar su dirección y buscar fortaleza y fe en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros, usted y yo, no nacimos en el Viejo Testamento o en la Edad Media o en el siglo XIX, sino que Dios nos envió a la tierra en estos tiempos finales con un propósito. Nos escogió para que seamos sus representantes en la tierra en el día de hoy. Siglo XXI, con una misión apremiante de ser sal de la tierra y luz del mundo, a tiempo y fuera de tiempo. Nos comisionó para que compartamos las enseñanzas del Señor Jesús cuando dijo que habían dos caminos, uno amplio, egoísta y permisivo, donde la vida de inmoralidad y pecaminosa está aceptada y hasta estimulada, y otro moral, conservador, estrecho y gratificante. El camino ancho lleva a la perdición y el camino estrecho, angosto, lleva a la vida. Y agrega, pocos son las que lo hallan. Seamos nosotros, usted y yo, entonces, de esos pocos que deciden tener una vida enfocada a entrar por esa puerta estrecha que nos conduce a la vida eterna con Dios y no a una eternidad en el lago de fuego por caminar en el camino amplio de la perdición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo conseguir esto? Número 1, dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo mantenernos en santidad? Tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Tenemos que alejarnos del pecado, rodearnos de gente que busquen de Dios, escudriñar las escrituras, crear un hábito de oración, que es comunicarse con Dios
por lo menos 2 veces al día. Llegar al Señor en alabanzas y adoración. Número 2, recibir al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, guía de tu vida. Lleva y comparte la palabra. Y el resto de lo que tienes que hacer, la Biblia y el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Esfuérzate y sé valiente. Y que Dios te bendiga. Debes de tener el conocimiento de que nosotros estamos llamados en estos últimos tiempos a ser la luz del mundo, a ser atalayas para el Señor, a llevar su palabra, a que todo el mundo tenga el conocimiento de quién es Dios, para que alcance la salvación. El Espíritu Santo se encargará de escoger entre aquellos que nosotros le llevemos la palabra, tocar sus corazones para que reciban el entendimiento y así sean salvos. Pero nuestra función es llevar la palabra en todo tiempo, en todo momento. No puedes ir a ciertos lugares, no podemos estar quizás con nuestros familiares que no están cerca de nosotros. Pues la mejor forma es mediante estos videos, enviarlo y compartirlo con aquellas personas. Dios te bendiga y nos vemos en el cielo. Hasta luego.